Hola, buenas noches. ¿Están ahí? Muy bien. Hemos terminado la anterior clase, el instrumento que nos interesaba, ¿verdad? Que era el SDR. Y ahora vamos a trabajar con el HCL. Les reitero que es fundamental que tengan las hojitas. Entonces vamos a ver que la vayan teniendo. Pero No adicionalmente, está todavía. ok, de todas maneras vamos a ir avanzando y todo este material lo van a tener sea ahora o sea más tarde, porque los están subiendo a la plataforma. De todas maneras, tiene un parecido con los instrumentos que hemos estado trabajando. La idea es que avancemos toda la parte teórica o toda la parte de calificación y de esta manera ustedes tengan claridad de cómo se maneja el instrumento y luego pues ya vendrá la parte aplicativa. ¿Les parece? Empezaremos entonces. El HCR20 es el instrumento de valoración del riesgo de violencia. Generalmente este instrumento se lo ha empleado en la predicción o la utilización de la predicción de lo que sería la, la violencia en términos genéricos. Si quieren, lo asociamos a lo que sería peligrosidad. El HCL20 ha sido un instrumento que se ha trabajado durante muchos años y luego de este ha habido dos versiones posteriores. A Bolivia, yo recuerdo que conseguí la versión 1 y fue la que se difundió, y creo que esta es la que más se conoce. Sin embargo, recientemente se ha publicado el HCL20 versión 3, en tanto y en cuanto la versión 2 no la conocimos. No. Lo que pasa es que como son instrumentos que generalmente aparecen, diríamos, en otros países, pues a veces no tenemos tanto acceso a los mismos, ¿no? Entonces, como que no es tan sencillito el tenerlo. De todas maneras, pues, este es el HCL 20 versión 3, ustedes lo van a tener. Por una parte en las diapositivas, pero la otra parte que es fundamental, van a tener las hojas de calificación, que es lo que se necesita, ¿no? Que son las que he logrado apenas. Estos días han sido terribles, inclusive hoy todavía estoy indispuesto, ayer he dado clases apenas, está muy indispuesto, y hoy día también a lo largo del día, y creo que esto es lo que ha podido implicar el que no haya podido alcanzar a todo lo que hubiera querido. De todas maneras, empezamos. No sé si hay alguna duda anterior para que podamos arrancar. ¿Alguna pregunta? Ok, nada, entonces empezamos. Ninguno, doctor, pero ahorita Ustedes están teniendo el HSL20 con diferentes formatos, el formato A, B1, B2 y C desde la C1 hasta la C12, si no me equivoco. Estos son los elementos que componen el HCL. En realidad, el A es el resumen de todo el instrumento. El B es el, diríamos, resumen ampliado, por ponerle mi término, es la B vendría a ser, para que me entiendan, el, el instrumento, pero que tomamos en cuenta el que, el apéndice B es el formulario extenso de valoración. Y luego usted tiene el C, que vendría a ser, llamémosle así, vendría a ser todo lo que van a ser, por una parte, las pautas que se deben tomar en cuenta, algo así como las pautas de entrevista, pero además lo que va a ser los pasos que empleamos para la calificación del HCL20. Entonces tienen desde el C1 hasta adelante, que es la hoja de trabajo para el HCL20. ¿No?
Me interesaba que lo tuviesen porque en función a ellos que vamos a trabajar. Entonces yo espero que los tengan. A ver, ¿qué dice? Dice, sí, doctor, el día de hoy no se subirá a la plataforma, el material debe ser ya durante el persona que esté en cada plataforma y se retiró. Solo enviarán por WhatsApp. Ya, ok. Entonces les han mandado por WhatsApp. Van a tenerlo en plataforma. Lo que pasa es que, como les digo, estaba muy indispuesto estos días. Ayer apenas llegué a clase, ¿no? Y hoy día todavía estoy con algunos problemas. Ah, bueno, el HCL20, ¿de qué se trata? Vamos a trabajar sobre él. Intento que terminemos. Tendríamos una clase adicional, eso vamos a terminar a verlo al final de la clase, para el día lunes. Y en función a cómo nos vaya hoy, vemos si tenemos esa clase o no para que la confirmemos. El HC20. Los autores, ustedes los ven en pantalla, son Douglas, Webster, Hale, Belfort. Y ha habido una adaptación en español que la ha hecho Andrés Puello. Andrés Puello es el apellido, por si acaso. Y lo ha hecho el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona, ¿no? Es lo genérico. Si ustedes se dan cuenta, casi que repite los autores de los otros dos instrumentos, ¿no? Casi que son los mismos. ¿Qué cosas se requiere saber? Así como hemos hablado de lo que sería llamémosle la violencia de pareja, el modelo ecológico, para entender qué pasaba con lo que es el manejo de la violencia, en el HCL se necesita entender claramente lo que es la violencia, ¿no? y la peligrosidad también. Entonces, ¿qué cosas es fundamental que tenga el evaluador? Primero, habilidades de entrevista. Hay muchas veces que se confunde, sin embargo, yo he escuchado lamentablemente que personas... ¿Aló? Bueno, les decía, lamentablemente yo he encontrado que muchos clínicos agarran y dicen, no, pero yo sé entrevistar, entonces nosotros podríamos hacer, y no es así. La entrevista es distinta, porque la entrevista es de tipo forense. Por lo tanto, toma en cuenta muchos aspectos que habitualmente no son tomados en cuenta por el clínico. El clínico es crédulo, el forense no, el forense duda. Por lo tanto, en el análisis de lo que sería la evaluación, pues es un tratamiento diferente. Entonces, nuestras entrevistas tienen una finalidad no genérica, sino específica. Entonces, en este caso, las habilidades de entrevista son en entrevista de tipo forense, que yo presumo que de alguna manera la han debido llevar en algún módulo o paralelamente, como que hemos ido trabajando, pues tienen una referencia de lo que es la entrevista en forense. Luego, deben conocer sobre psicopatología y lo que es administración de test y diagnóstico de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque ponemos en cuenta trastornos mentales que esencialmente el sustento de ellos es clínico, ¿no? El análisis es clínico. Sin embargo, nos interesa mucho el que pueda ser aplicado en el ámbito forense, es decir, que yo como forense pueda darme cuenta que esa persona está o fingiendo o eventualmente tiene ese trastorno mental, ¿no? Y hablamos de trastorno mental en la variedad de lo que son los trastornos. Esto es la temática relacionada, llamémosle, a los trastornos desde lo más elemental, digamos que son los trastornos psicóticos, hasta los más complejos de análisis o de evaluación, que son los trastornos de personalidad. Tiene que saber de esto y tiene que saber sobre el manejo de pruebas. Por otra parte, tiene que conocer lo que es la violencia. ¿En qué sentido se necesita que conozca lo que es la violencia? Pues se requiere que conozca lo que es violencia, tomando en cuenta, por una parte, lo que entendemos por violencia puntual, naturaleza, causas, manejo de la violencia en los estamentos esencialmente de tipo.
Entonces, esto es fundamental que el evaluador conozca para poder decir, pues, es capaz de utilizar este instrumento. En muchos casos, este tipo de instrumentos requieren algún apoyo multidisciplinario o una valoración multidisciplinaria. Por ejemplo, cuando se trata de enfermos mentales. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta durante la evaluación del riesgo? Primero, tomamos en cuenta que las realidades legales y procesales pueden afectar la evaluación. Entonces, podemos encontrar personas que no están tan predispuestas y por lo tanto pueden intentar falsearnos información. El conocimiento sobre valoración debe ser actualizado constantemente. Por ejemplo, la psicopatía no tiene cambios significativos en el tiempo, pero las personas que vamos a evaluar no todas son psicópatas. Entonces pueden generar mecanismos de adaptación más adecuados y estos podrían permitir que las personas, en este caso los evaluadores, pues manejen, se adecúen mejor. Las valoraciones deben tener otros instrumentos de apoyo que han mostrado su eficacia. Es decir, debemos utilizar pruebas que tengan valor, que sean eficaces. Por ejemplo, si vamos a hablar de trastornos de personalidad, pues habrá que ver el constructo teórico. Y por otra parte, si estamos hablando de rasgos, como decíamos el otro día, o estamos hablando directamente de lo que sería un trastorno de personalidad. Es decir, si entendemos la personalidad como algo estructural o como algo más bien funcional, ¿no? Deben desarrollarse esquemas de trabajo respecto a la población que vamos a trabajar. Y estos esquemas deberían estar relacionados con la tasa base de la población, cosa no muy habitual en Bolivia, pero más o menos con las características de la población nuestra, deberíamos partir de, por ejemplo, quiénes son más violentos. ¿Qué ciudades consideran ustedes que son más violentas en Bolivia? ¿O se sabe que son más violentas? ¿Que su población es más violenta? Se puede, bueno, es muy sencillo. Santa Cruz. Bien, por el nivel de violencia Santa Cruz, luego. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, el eje central prácticamente. Y en realidad, antes de ellos está el Alto. El Alto, considerada ya ciudad por la cantidad de población, ¿no? Entonces, en esas ciudades vamos a ver que el tratamiento de la evaluación del riesgo será un poco diferente respecto a otro tipo de ciudades, por ejemplo, Tarija, donde los niveles son menores. Ahora, también se tiene que tomar en cuenta que la violencia va a depender de, inclusive puede ser una población pequeña, pero que esté influida por el narcotráfico, y ahí la población podría volverse o podría tener características violentas justamente por esta circunstancia, ¿no? Entonces, deben tomarse en cuenta estos aspectos cuando se habla de la evaluación de los riesgos de violencia. Ahora bien, ¿qué puntos de atención tomamos en cuenta para ver los factores? Pues la historia, que nos es fundamental, la información cruzada, amigos, familiares, debemos revisar el expediente completo, evaluar la posibilidad de simulación de enfermedad, tomar en cuenta información que es relevante, es decir, información que necesitaríamos cotejarla de todo el expediente de información que es relevante para nosotros, y hay información que no la es. Un aspecto a no sobreestimar es, por ejemplo, la imagen de la persona. Muchas personas ante la evaluación muestran una imagen muy diferente. Y estos, quienes han podido trabajar o evaluar en alguna medida o han tenido contacto con personas con características psicopáticas, se van a dar cuenta que la manera en la cual esa persona actúa va a mostrar una imagen absolutamente diferente a la que, diríamos, la hemos visto en las películas sobre cómo es un psicópata. Entonces no deberíamos sobreestimar la imagen de la persona, ni tampoco sobreestimar llamémosle nuestra habilidad. Muchas veces nos confiamos en que tenemos la habilidad para darnos cuenta. Y en el ámbito forense ese es un error. No deberíamos confiarnos en que nosotros sabemos y que nosotros no nos van a engañar. Porque un psicópata engaña hasta el más listo de los perfiladores, evaluadores, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental no basarnos en la imagen,
solamente. Y también tomar en cuenta que el que haya tenido un trastorno mental anterior no nos garantiza de que la persona en este momento o en esa circunstancia puede o no actuar de manera violenta. Si bien presumimos que los antecedentes nos dan información, pues esta no necesariamente tiene que ver, o puede ser, diríamos, tan relevante como la de la evaluación propiamente en la actualidad. Entonces son aspectos a considerar, ¿ya? Para evaluar lo que sería el riesgo. La valoración debe formularse en términos específicos, que es lo que vamos a ver hacia adelante. Esta tiene que ver específicamente con el riesgo de violencia. Las predicciones siempre son condicionales. ¿Por qué son condicionales? Porque van a depender de muchos factores. Es decir, no hay un solo factor determinante en lo que sería la violencia. Erróneamente puede creerse que una persona es violenta en todos los ámbitos. Eventualmente sí, pero la mayor parte de la gente no lo es. O eventualmente puede haber actuado de manera violenta y sea este el proceso por el cual ha podido actuar de manera violenta. Pero no necesariamente esto hace referencia a conductas de tipo violento. Ahora aquí debemos tomar en cuenta que muchas personas que están detenidas en Bolivia están detenidas preventivamente por diferentes delitos. Entonces, ¿cómo sabemos si esa persona es violenta hacia adelante o no? Pues si no tiene sentencia ejecutoriada, no tenemos un antecedente tan claro, solamente tendríamos denuncias. Pero las mismas pueden servirnos, ¿ya? No negamos que pueden servir, no es algo que podríamos señalar que no tiene valor. El hecho de que alguien sea denunciado nos hace pensar que puede haber tenido algún tipo de implicancia en el hecho que se está juzgando. También la predicción no la hacemos en psicología en términos definitivos, sino en términos de probabilidad. O sea, que no podemos afirmar con absoluta rigidez, digamos, que una persona hará A, B o C, sino tomamos en cuenta lo que serían probabilidades. En casos complejos, pues seguramente requeriremos de mejor manera con otras personas que conozcan, casi como un ciego en lo que sería la evaluación. Gustavo, no. Este instrumento no evalúa psicopatía. El instrumento de evaluación de la psicopatía es la PSL. La PSL es un instrumento bien especializado. Somos muy pocas personas las que estamos acreditadas en Bolivia para utilizar la PSL. Justamente por ello es que he logrado que la profesora que está acreditada para América en enseñar la PSL y que las personas que puedan ser, que tomar este curso, pues sí van a estar acreditados en tomarlo, no en enseñarlo. Yo conozco de psicopatía, sin embargo, cosa es conocer de la psicopatía, otra cosa es la PSL. Y la PSL es lo que se va a dar, ¿no? Justo en octubre, de aquí a un mes, un poquito más de un mes. Entonces, las personas que tomarán este curso van a estar acreditadas para decir, yo sé evaluar psicopatía. Sin embargo, pareciera que es muy sencillito y no lo es tanto, no es tan fácil evaluar psicopatía por todos los componentes que está tiene. Aún se puede inscribir al curso. Ruth, creo que hay plazas, por lo menos me han dicho que había plazas hasta ahora. No sabían 3 o 4. Por eso he publicado en mi Facebook y en otros áreas. Creo que sí, creo que hay plazas, porque es un curso bien restrictivo, creo que es para 25 personas. Yo no lo estoy organizando. O sea, yo estoy ayudando en la parte de traer a la profesora, pero toda la parte organizativa no la estoy manejando yo. Este curso, la gente que me pregunta, ¿va a ser en Bolivia? No, es solo en La Paz y solo es por única vez. La profesora León es una persona de más de 65 años, más o menos. Entonces, no es alguien que, si bien viaja mucho, viaja a nivel del mar. Entonces, no es tan fácil traerla. Y ella ha aceptado venir a Bolivia justamente porque no conoce Bolivia. Es la primera vez que va a venir. Entonces, es lo que le ha interesado. Y por eso va a venir a Bolivia. Entonces, está llegando.
la vamos a tener. El curso es largo. Yo cuando lo tomé en Chile fue solo para un instrumento. Ya tengo que tomar esta segunda versión. Porque yo solamente tomé de la PSL y este va a dar la PSLR y la PSL SB, que es para jóvenes. Entonces va a permitir evaluar todo tipo de población, ¿no? ¿Dónde se puede averiguar? Pues creo que les he pasado a ustedes. Bueno, recuerdo Lourdes al final y le voy a pasar los referentes. Me acuerdo, en mi Face, claro, en mi WhatsApp. En alguno de los lugares he puesto la información que podían ustedes verla. Para inscribirse. Venimos promocionando esto hace cinco meses y no le han dado mucha importancia, y ahora que estamos encima, pues ya estamos, como le digo, ya llega la doctora León y no sé si va a volver a venir. Les reitero, es alguien bastante mayor, ya ha querido venir y parece que hace trekking, eso que caminan en montañas y demás, pues me ha dicho que no le va a hacer tanto problema a la altura. Pero bueno, esto lo he gestionado para que ustedes vean. Para que ella llegue lo he gestionado en el mes de febrero, porque ella anda tan ocupada, está a cargo de una maestría en Argentina, y viaja permanentemente, justamente a capacitar, y ha viajado, y el único espacio era el mes de octubre, y le estoy hablando de enero, febrero, entonces hemos agendado y ella ya está comprometida, ya hemos mandado la parte de sus pasajes y todo eso, así que ya está acá. Pero bueno, el curso es de una semana, de lunes a viernes, mañana y tarde. Yo cuando estuve en Chile tomé el curso y fueron 3 días. Pues, lo siento, Gustavo, no sé si vas a poderse hacer al año. Está muy difícil. Como les digo, ha costado mucho hacer que ella llegue. Y no es algo que uno decide, ¿no? No parece y dice, ya yo puedo traerle. No es tan fácil. Como les digo, una persona extremadamente ocupada y ha enseñado desde México para abajo. Y estos cursos no los da tan seguidos. Creo que los da una vez al año en Chile. Y como les digo, a mí me ha costado, entre el pasaje, el curso me ha costado allá más de $300. Entonces, y era para un solo instrumento. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, decimos que se requiere opiniones, segundas opiniones en los casos complejos. Por ejemplo, cuando no esté clara la psicopatía, ¿no? O las características de la persona que estamos evaluando. ¿Qué elementos se toman en cuenta? En este instrumento se toman 3 elementos en cuenta. Lo histórico, con referencia a diferentes temas como la historia criminal, como la frecuencia en los delitos y otros. Un segundo elemento que se toma en cuenta tiene que ver con lo clínico, es decir, el aquí y ahora, respecto a la posibilidad de que la persona pueda en este momento tener una enfermedad mental u otro que pudiese estar afectando su funcionamiento. Lo siguiente que tomamos en cuenta, y lo tercero, es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo entendida como casi una predicción de cómo la persona podría actuar en el futuro. Esto es, en tanto, va a tener algún nivel de vinculación con, no diríamos entidades como tal, pero va a tener algún tipo de vinculación relacionada a la existencia, por ejemplo, de sistemas de prevención o sistemas de intervención que se pretendería que la persona participe, por ejemplo, lo que podría ser lo terapéutico. Entonces, la gestión del riesgo tiene que ver con el hecho de que la persona pueda, evaluamos si la persona no se involucra en este tipo de aspectos, ¿no? En este tipo de acciones que podrían representar atención o no, o mejorar o no en la gestión de riesgos, lo que le sucede, ¿no? Estoy conectando una cámara, por eso pasa de sonido. Entonces, y finalmente lo que hacemos es una valoración del riesgo, que es el análisis en términos probabilísticos de lo que podría suceder. Esto es
en términos temporales, de acuerdo a las circunstancias y en función de los parámetros culturales del entorno, cuánto esa persona, por ejemplo, podría seguir actuando de manera violenta, seguir agrediendo o lo que fuere, o podríamos predecir de alguna manera si esa persona es capaz o no de actuar de manera violenta. Muchas veces el tema de la violencia se lo maneja de manera equivocada. ¿Por qué? Porque se lo relaciona con diferentes tipos de delitos, pero de manera arbitraria. Por ejemplo, yo preguntaría, una persona que está siendo evaluada por, digamos, la ley 1008, el tema de la 1008. En una primera apreciación, ¿podría ser alguien peligroso? ¿O no sería alguien peligroso una persona que está siendo juzgada por la ley 1008? Repito, ¿existe posibilidad? Sí, exactamente, hay posibilidades. Sin embargo, habrá que ver las circunstancias, ¿no? No es lo mismo que esa persona, por ejemplo, hay cuando tiene una posesión de armas, que si fue una persona que estaba transportando. No depende tanto de la cantidad, aunque para el análisis jurídico se dice el daño al bien protegido, que es la vida o la sociedad como tal. La posibilidad eventualmente no es alta cuando hablamos de una persona que hace microtráfico. Es menos probable que sea alguien que, por ejemplo, maneja armas. Entonces, en función a esto es que intentamos valorar el riesgo futuro. ¿Qué cambios hay respecto a la HCL, a la versión original? Pues han cambiado varias cositas de manera inicial. Los primeros cambios que podemos apreciar están en la denominación de los factores. Es decir, hay factores que han cambiado de nombre para quienes de alguna manera han conocido la HCL, pues algunos factores han cambiado. Es decir, no son los mismos que antes. O sea, han cambiado hasta de nombre, hasta de forma, llamémosle no solo de calificar, sino la forma en la cual el HCR ha sido considerado en la propia tipificación en términos de la nominación de los actos de riesgo. También se ha cambiado el contenido. Por una parte se ha cambiado el nombre, ¿no? Se ha podido cambiar el nombre de algunos factores de riesgo. En otros casos se ha cambiado el contenido también. Esto significa de los elementos que se pueden pensar que hacen al factor. En algunos casos se han adicionado subítems y no tenía esto. El anterior no tenía subítems que los vamos a ir analizando en el transcurso ya del análisis de lo que es esta prueba para su manejo. No habían subítems, ya vamos a ver qué sí los han. En algunos casos se han adicionado indicadores en la definición, es decir, se han afinado de mejor forma los indicadores. Pues este indicador involucra esto, cosa que en el anterior no simplemente se calificaba con la presencia o la ausencia. Además, se ha desarrollado, a diferencia del anterior manual, se ha desarrollado procedimientos de administración. Es decir, hay una manera específica en la cual se va a utilizar el HCL. Es decir, tenemos un protocolo, si quieren. No es tan así un protocolo, pero es una manera específica en la cual se va a calificar o se va a manejar este tipo de prueba para poder luego opinar respecto a la violencia a partir de las características de la persona que está observando.
Decíamos, evalúa tres aspectos, al igual que en los otros casos. Aquí tenemos lo histórico, que tiene que ver la escala histórica con problemas a nivel histórico, cosas que habían existido como dificultades anteriores. Clínicas, que está en la escala clínica, son problemas recientes con A, B o C. Y la gestión de riesgo, que está en la escala de gestión de riesgo, hace referencia a problemas futuros con. Y veremos que los problemas futuros son un poquito menos claros, digamos. Si tomamos en cuenta la edad, vamos a decir que esta prueba no está diseñada para menores de 18 años. ¿Ya? Es decir, con adolescentes en conflicto con la ley no es aplicable, solamente en personas mayores de 18, tanto varones como mujeres. Se puede utilizar para la evaluación la HSL20, puede utilizarse para evaluar los riesgos cuando hayan razones legales y eventualmente cuando hayan razones de tipo clínica, ¿no? El procedimiento de administración, esto que decimos, que lo van a encontrar ustedes en las hojas que les están remitiendo, o que les han mandado por WhatsApp, en las que se llama C1, C2, etc. Que son los apéndices. El apéndice A, que es el genérico, y el apéndice C. Yo supongo que todos tienen las hojas, ¿verdad? Ya los han recibido. El apéndice C lo tienen. Están todos aquellos aspectos que tienen que ver con la información que podría ser o no relevante, ¿no? Entonces, los pasos son estos y están en el apéndice C para que los puedan apreciar. Primero, recoger la documentación básica del caso, ¿no? Conocer bien el caso en términos del expediente. Luego, establecer la presencia de los factores. Esto es la evaluación a partir de la información obtenida en la entrevista a la persona, a víctimas y a otros que pudiesen darnos referentes. Tomamos en cuenta los factores H, C y R. Luego, ver la relevancia. Y aquí es fundamental que ustedes revisen la... Ok, ustedes tienen el apéndice A, el que dice HSLA, y ahí van a ver una hoja de resumen. Dice formulario breve de evaluación HSL20. Tienen, a ver, me complico un poco, pero lo vamos a hacer con lo que yo que se puede, ¿lo ven? Okay. Luego tienen aquí los ítems, todo esto es el listado de ítems, y tienen aquí dos ámbitos para la calificación. Es decir, por una parte, tenemos la presencia, ¿sí? Y la relevancia, que está acá. La presencia la vamos a ver un ratito cómo la calificamos y la relevancia también. Pero primero debemos calificar la existencia en todos los ítems. ¿Se dan cuenta? Está en todos los ítems, ¿no? Y a la diferencia de otros que ahora ya tienes la posibilidad de ponerle puntitos. Vamos a marcar. Y luego de esto hay que ver la relevancia. Que esto es lo importante, es lo que quería que todos pudiesen darse. Entonces, tenemos y tomar lo que sería la presencia, luego la relevancia y luego la integración de la información que nos permiten luego establecer algo que es fundamental, los escenarios. Los escenarios, que lo veremos más adelante, tienen que ver con los lugares u otros donde se podría presentar la violencia. Y aquí debemos tomar en cuenta otra vez, necesito que me vean. Tenemos que ver la parte de abajo, la que tienen acá, ¿no? Aquí tienen ustedes unos parámetros que nos hablan de la posibilidad de la existencia de que la persona pueda hacer un riesgo de daño en el futuro, violencia en el futuro, riesgo de daño grave o riesgo de daño inminente. Cuando decimos inminente es que ya, inmediatamente. Y bueno, también lo que serían las gestiones de riesgo y otros. Entonces son cosas para considerar cuando vamos a hacer la calificación. Si ustedes se fijan, ustedes van a encontrarse con esta primera hoja.
en la parte superior, aquí ven que dice apéndice A. Y tienen una hoja donde están todos los ítems. Aquí tienes los ítems y aquí al medio tienes lo que sería la presencia y aquí tienes la relevancia. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a utilizar para calificar. Lo que ustedes han recibido es el apéndice C, que es la hoja de trabajo, o sea, la parte final de la hoja de trabajo, que es útil porque en función a ella es que trabajamos. Pero bueno, para que me entiendan, el apéndice B, que se los voy a enseñar ahora, el apéndice B es la misma hoja, sin embargo, lo que tienes como diferente es que ya empieza cada ítem a tener algún tipo de división. ¿Se dan cuenta aquí? No sé si lo ven claramente, supongo que sí. Aquí tienes unas divisiones. De cada ítem tiene algunos parámetros, por ejemplo, parámetros de edad. Hasta antes de los 12, hasta antes de los 17 y de los 18 para adelante, por ejemplo. Para el ítem, creo que es el H1, el H2 y así sucesivamente. Entonces, la hoja 2 nos permite claramente trabajar sobre los parámetros que tenemos en la hoja anterior, en la hoja 1, como les decía, luego continúo en la parte de atrás, y en la parte de abajo vas a tener lo que les decía, el riesgo de violencia, el riesgo inminente y todo lo demás que se califica. Lo que ustedes han recibido es la parte de los apéndices, el apéndice C, perdón, que es la hoja ya de trabajo, donde están todos estos pasos que son el procedimiento de la evaluación, esto que estamos hablando. No sé si les ha quedado claro lo que he intentado explicarles. Doctor, si me permite, sí, bueno, en lo personal a mí me quedó claro, pero prácticamente no la tengo. No nos han enviado. Nos han enviado los pasos o apéndices, pero no nos han enviado la hoja de evaluación con sus respectivas preguntas, nada de eso. Nada de lo que usted ha expuesto. No hay preguntas, ¿no? De todas maneras, pero lo van a recibir hasta el día lunes. Se los van a subir. ¿Ok? Entonces vamos avanzando lo que van a ser los resultados. O los resultados, digo, la forma en la cual trabajamos. Entonces, como verán, trabajamos en una primera parte estableciendo, por una parte, decimos la información, la presencia de factores de riesgo, que nos va a llevar luego a la interpretación de estos, que es ver la relevancia, hacer la formulación de lo que sería violencia, ver los escenarios, y finalmente qué acciones, porque esto representará que se deban tomar algún tipo de acciones. Las de gestión, es decir, la intervención, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, y opiniones finales sobre la posible, llamémosle, actuación de la persona en un escenario violento. Es decir, si podemos pensar que la persona puede o no puede actuar de manera violenta. ¿Cómo calificamos? Yo les he mostrado que la hoja tiene para calificar una primera parte que dice presencia de factores de riesgo. Vamos a puntuar, vamos a ponerle una marca en sí, si la información nos indica que este factor está claramente presente. O sea, si hacemos esta primera parte, ¿no? Decimos establecer, como decíamos hace un ratito, los hechos, historia, la entrevista, luego la interpretación y luego las acciones, es decir, hacia el futuro. Lo que les decía hace un ratito. Ahora, ¿cómo se califica? Les reitero, S, sí. La información indica que el factor está presente. P, es posible o parcialmente este factor estuviese presente. ¿No? Y N calificamos como no. La información indica que el factor no está presente. Omitimos, como hemos hablado ya anteriormente, omitimos en tanto no haya información fiable, la cual nos indique que existe este factor. Por otra parte, no solamente calificamos la presencia, sino la relevancia. Cuando decimos relevancia, estamos diciendo que ese factor de riesgo ha contribuido de forma concreta a la violencia en el pasado. Es probable que ese factor en el futuro influya
en la determinación del evaluador de actuar de manera violenta, y si es probable que dificulte la capacidad de emplear técnicas de resolución de problemas no violentas, ¿no? Por otra parte, si es crucial o crítico gestionar este factor para mitigar el riesgo. Por ejemplo, que no sepa controlar la ira. Entonces, para nosotros es fundamental que como medida para bajar el riesgo de que actúe de manera violenta debería trabajarse terapéuticamente sobre el manejo de la ira. Entonces, cuando hablamos de relevancia, también calificamos. Esto que les decía que era dicho, ¿no? La relevancia de este factor alta cuando la información indica que el factor es relevante para el desarrollo de estrategias de gestión de riesgo. O sea, se tiene que intervenir. Moderada, la información indica que el factor es posible o parcialmente relevante en el desarrollo de estrategias de gestión de riesgo, y baja cuando ninguna información indica que el factor sea relevante. Omitimos cuando no hay información que permita juzgar si el factor es relevante o no para el desarrollo de estrategias. Es decir, la relevancia tiene que ver con esto que decíamos, la predicción. Si es que este factor pudiese ser determinante para que la persona en el futuro pudiese actuar de manera violenta. A esto nos referimos con la relevancia. Tanto hacia el pasado se ha permitido que la persona actúe de manera violenta o hacia el futuro. Es decir, si la persona, por ejemplo, ha podido o no actuar de manera violenta en el futuro en función a este factor. Esto es lo fundamental de la relevancia. Es decir, es cuánto de peso yo le asigno a este factor en términos de la posible, llamémoslo, de la posible presencia, de la posible importancia, del posible peso que tenga el factor en lo que sería diríamos, el riesgo de que la persona pueda actuar de manera violenta. ¿Qué son los escenarios? Los escenarios son hacia el futuro. ¿En qué instancias podría presentarse la conducta violenta? Con respecto a la naturaleza, ¿qué clase de violencia es probable que cometa el sujeto? ¿Quiénes son las posibles víctimas? ¿Qué motivación potencial puede tener? Respecto a la gravedad, ¿cuál podría ser el daño psicológico a las víctimas? ¿Cuál podría ser el daño físico a las víctimas? ¿Se podría incrementar la violencia? Respecto a la inminencia, se puede decir de que es inminente. Podemos hablar de una alarma respecto a lo que la persona va a actuar. Respecto a la frecuencia, ¿con qué frecuencia podría ocurrir esta violencia? ¿Alguna vez, algunas veces, muchas veces? Y a la probabilidad, ¿qué frecuencia tiene este tipo de violencia? Basándose en la historia de este valor, ¿qué probabilidad hay que pueda actuar, que ocurra este tipo de violencia? Entonces, evaluamos el riesgo de violencia futura, riesgo de daño físico grave y riesgo de violencia inminente. Esto que les mostraba que hay en la parte de abajo que vamos a calificar, vamos a decir si me parece o no me parece que haya riesgo de violencia, tanto física, eventualmente que sea inminente y otros, ¿no? Tomando en cuenta los parámetros, bajo, moderado y alto. Quería hacer una consulta. Esta prueba forense, esta pericia forense, ¿lleva o toma en cuenta lo que es la impulsividad? Claro, en tanto tomamos en cuenta que, y los ítems van a hablarnos de eso, en tanto la impulsividad puede no ser canalizada adecuadamente y generar una actuación de tipo violenta. Es decir, a veces se confunde impulsividad con agresividad y no estamos ni midiendo ni impulsividad ni agresividad, sino riesgo de violencia. Una persona impulsiva puede actuar de manera violenta sin que la persona sea agresiva, ¿no? Entonces sí, tomamos en cuenta la impulsividad. Ok, entonces calificamos bajo o normal cuando la persona no necesita una intervención especial. Moderado, se considera que la persona requiere algunas estrategias de gestión especial. Y alto, urgente, hay una necesidad urgente de desarrollar un plan de gestión de riesgo hacia la persona. Por lo general, advertir al equipo de trabajo o a quienes trabajan en este ámbito de que la persona puede actuar de manera violenta. Lo que decíamos, no hay 3 escalas y aquí vamos a empezar al detalle. La escala H
que toma en cuenta los factores históricos, tiene 10 parámetros. Son 10 elementos. ¿Y por qué? Porque evidentemente el análisis de lo que sería la violencia, pues va a basarse en la historia, pensándose que una persona repite conductas no de manera, no son hábitos necesariamente, pero sí las conductas se pueden repetir muchas veces. Y esta repetición hace que la conducta se vuelva habitual. Entonces, por eso se toman en cuenta factores históricos. Y son estos 10 que vamos a detallar a continuación. H1. Historia de problemas con la violencia. Este factor de riesgo refleja una historia de problemas generados por la violencia manifestada en una persona evaluada. ¿Qué tomamos en cuenta? Amenazas explícitas en el pasado que han existido de daño físico grave. Incremento en la frecuencia o gravedad de la violencia a lo largo del tiempo. Peleas en las que la persona haya sido el principal instigador o el agresor. Si la violencia acontece en múltiples contextos, es decir, no solamente es un solo espacio, sino se ha dado de escuela, hogar, comunidad, en la historia. Si quieren, si era un matón antes. Amenazas con armas, la violencia en diferentes fases del desarrollo. Por eso, en este ítem, en el apéndice C, en el apéndice B, de hecho, ustedes van a ver que se toman en cuenta, por una parte, el que esta exista de niño, 12 años o menos, de adolescente entre los 13 y los 17 o más de los 18 años. Recordemos algo fundamental. Cuanto más temprana se presente la violencia, es más probable que la misma se instaure y la persona se haga violenta. Entonces, si aparecen hechos de violencia anteriores a los 12 años, la posibilidad de riesgo es mayor que si aparecieran años después. El inicio tardío de conductas de violencia pues nos hace predecir la posibilidad de que esa persona, si quieren, la persona cuando empieza más joven, pues es más probable que haga más daño. Luego, actos e intentos de violencia dirigidos a conocidos o amigos. ¿Por qué a conocidos o amigos? Porque es habitual que nosotros, cuando menos por niveles de relacionamiento afectivo, no seamos violentos con personas conocidas, sí como todo ajeno. Es más, berrinches en la historia del sujeto. No berrinches, sino historia de violencia, es decir, que haya actuado de manera violenta, haya golpeado, haya dañado a otras personas en el tiempo. Los berrinches no son considerados hechos de violencia, pueden ser entendidos como capricho, pero no son hechos de violencia. Si es que ha estado internado hacia otros delincuentes, hacia otras personas, o si es que ha estado en un hospital hacia otros pacientes, si es que ha actuado en el pasado, ¿no? O sea, no ha habido, ya estamos. Entonces, decíamos en el H1, vemos historia de violencia, actos, el otro también, actos que hayan implicado ganancia económica, ¿no? Ganancia económica, que han estado propiciados por el hecho de tener ganancias. También violencia, si la violencia ha sido más reciente, es más probable que. Y, por ejemplo, decimos, la temprana entre la pubertad, pues no sé, es un factor que, por una parte, calificamos como presente. Pero adicionalmente debemos ver si esto es relevante. Es decir, si, por ejemplo, encontramos que ha actuado de manera violenta por una motivación de ganancia económica, robo agravado, por ejemplo. Entonces, ahí decimos si esta persona es capaz de actuar violentamente en términos de relevancia, porque hay una motivación económica, por ejemplo, que podría llevar a la persona a actuar, decimos, de manera contra otros. Luego, historia de problemas y otras con conductas disociales. Si bien el término disocial ya no está en el DSM-5, pues, ¿a qué hace referencia este factor? Refleja una historia de problemas debido a comportamientos antisociales. Tengan en cuenta, no estamos hablando de violentos, sino antisociales, por parte de la persona que difieran con actos de violencia, como se han definido en el punto anterior. Problemas graves incluyen comportamiento antisocial, que pueden producir daño personal o social grave, que tiene como consecuencia sanciones graves,
u otro tipo, de otro tipo, en una o dos ocasiones. O la clara pauta de comportamiento antisocial que produce al menos un daño individual o social moderado, o que conlleva para el individuo consecuencias legales o de otro tipo que como mínimo son. ¿A qué se refiere? Estaba leyendo lo que escribe por A ver, hace referencia a conductas antisociales pero no violentas. Actos, intentos, amenazas motivados por beneficios económicos, materiales. Aquí tenemos una cuestión que no necesariamente es violenta. Posesión, fabricación, importación o tráfico ilegal de drogas, conductas antisociales frecuentes, recientes, en múltiples contextos, conductas de diferentes tipos de conducta antisocial, incremento en la frecuencia o gravedad en el tiempo y sin comenzar a edad temprana. ¿A qué se refiere esto? Esencialmente a que no tomamos en cuenta conductas violentas. Es decir, la persona ha podido cometer delitos que no sean violentos y que en algún momento esos delitos hayan generado daño, no necesariamente a una persona, pero hayan podido generalizar o generar daño a un contexto, a un entorno. Por ejemplo, daño a la propiedad pública, daño a la propiedad privada, que nos hace predecir la posibilidad de que la persona pueda actuar de manera violenta hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraríamos aquí? El grafitear, como conducta antisocial, la destrucción de la propiedad pública, la Doctor, destrucción de la propiedad privada. Entonces, son conductas antisociales o disociales, pero que no tienen violencia, no están actuando de manera violenta. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, el tema de la fabricación, la importación o el tráfico ilegal de. El H3, historia de problemas con las relaciones interpersonales. ¿A qué se refiere? Refleja una historia de problemas graves para mantener relaciones personales estables. A partir de ello, pues no va a haber un apoyo social o emocional positivo. Pueden deberse a la ausencia del deseo de relacionarse así o la falta de capacidad. Y aquí separamos en dos tipos, ¿no? Los indicadores de relaciones íntimas, es decir, los problemas con las relaciones personales íntimas, o relaciones no íntimas con otro tipo de personas, desde familiares hasta conocidos. Cuando hablamos de historia de problemas en las relaciones interpersonales íntimas, estamos hablando, nunca ha tenido una relación íntima duradera, es emocionalmente distante, ha tenido relaciones tormentosas, inestables o conflictivas, rupturas frecuentes, infidelidad frecuente, violencia contra la pareja sentimental o lo que sería manipulación de la pareja. Estos son indicadores de lo que serían relaciones íntimas. Pero en las relaciones no íntimas hablamos de aislamiento, emocionalidad distante, relaciones interpersonales conflictivas, sexualidad inapropiada. Esto es, por ejemplo, la existencia de denuncias de acoso, por ejemplo. Violencia en las relaciones no íntimas, que actúa de manera agresiva contra el entorno, ¿no? Eventualmente problemas agravados con el problemas agravados. Aquí es importante ese tipo de problemas que se agravan con el paso del tiempo y problemas en el pasado reciente, ¿no? Entonces, hablamos de otras personas con las que haya tenido conflictos. En las relaciones íntimas tomamos en cuenta factores como infidelidad, rupturas y en cambio en las otras la manera de relacionarse inadecuadamente. Esto en lo que sería historia de problemas con las relaciones interpersonales. Historia de problemas de trabajo. ¿A qué se refiere? Una historia de problemas graves para encontrar trabajo o mantener tiempos largos o frecuentes de desempleo, dificultades económicas, incapacidad para que con ello la persona pueda automantenerse, ¿no? Y también la negativa a buscar trabajo, o sea, un trabajo legítimo, sino que la persona más bien busque otro tipo de supervivencia, eventualmente
parasitaria. ¿Qué indicadores? Uno, que no ha acabado la educación básica o la educación secundaria, largos periodos de desempleo, frecuentes periodos de desempleo, despidos frecuentes, llegar tarde al trabajo o ausencia con frecuencia, frecuencia de desobediencia a las normas del lugar del trabajo, serios conflictos con otros trabajadores o superiores, problemas económicos derivados de la falta de voluntad o incapacidad laboral y otros problemas que han afectado su sustento, sus necesidades básicas. Entonces, en su historial, si es que hay dificultades vinculadas al trabajo, vamos a tipificarlos. Historia de problemas con consumo de drogas. Pues aquí vamos a ver si es que la persona, este factor toma en cuenta, historia de problemas relacionados con el consumo, abuso o dependencia de drogas que tendrían que ver con alteración de la conciencia o el humor o el estado de ánimo, incluyendo el alcohol. La existencia de drogas lícitas o ilícitas o de venta libre u otras sustancias. Por ejemplo, el pegamento tiene disolventes o gases que causan el deterioro en el funcionamiento psicosocial. Es decir, tomamos en cuenta como factor el hecho de que hayan existido problemas vinculados al consumo. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir cuestiones relacionadas al consumo de alcohol de manera muy precoz, o eventualmente que sea un chico de la calle que ha consumido inhalantes. Esto es lo que tipificamos en este ítem, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Inicio de consumo en la adolescencia o la niñez, afectación de este consumo ha generado afectación en los diferentes periodos del desarrollo, consumo de múltiples sustancias, es decir, policonsumidor, además de manera intensa y crónica, incluso en situaciones de reclusión o en internación hospitalaria, que haya estado involucrado en tráfico de drogas. El consumo lo ha conducido a conductas peligrosas o de riesgo en la conducta delictiva, ha interferido con relaciones personales, el consumo ha sido en un pasado relativamente reciente y actualmente, esto es algo fundamental, que requiere tratamiento por problemas relacionados con drogas. El siguiente ítem, el H6, nos hace referencia a que se incluyen trastornos mentales graves en el pasado. Estos trastornos habían afectado el pensamiento o el afecto como tal, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de internaciones, es decir, de la existencia de específicamente 3 tipos de trastornos, ¿no? O sea, 2 tipos de trastornos u otros que podrían haber, que se consideran enfermedades mentales graves. Episodios con características psicóticas, trastornos graves del estado de ánimo y otros trastornos mentales graves. A nivel general, estos trastornos ¿Aló? Que estos Sí, trastornos... doctor, disculpe que lo moleste. Doctor, referente al punto que dice usted trastornos graves, ¿qué pasa si la persona habla con otra persona que no está, ¿no? Pero solamente en estado de ebriedad, pega, pelea, destroza, y solamente eso ocurre cuando está en estado de ebriedad? pues lo que usted me estaría hablando es la posibilidad de una embriaguez patológica, ¿no? Que es una alteración bien complejita, porque la embriaguez patológica hace referencia a que se genera sintomatología de tipo psicótica ante el consumo de alcohol. Y esto va a requerir una evaluación más que nada de tipo neurológica, porque va a haber una afectación en el cerebro que se activa en tanto y en cuanto haya consumo de alcohol. No es algo habitual que la persona actúe de esa manera, ¿no? Entonces, en el caso que usted plantea, yo lo primero que pediría es una evaluación de tipo neurológica para corroborar si es que hay una alteración a ese nivel y que si esta, el neurólogo deberá contestarme, si es que esta puede de alguna manera incrementarse o desencadenarse a partir del consumo de alcohol. Esto es lo que debería tomarse en cuenta, ¿no? De hecho, el que actúe de manera violenta ante el consumo de sustancias ya nos habla de que sí, puede generarse algunos niveles de riesgo.
También tengo esa pregunta, pero no consume de forma frecuente. Pues estamos hablando de eso, les reitero. En los dos casos, pues puede haber embriaguez patológica. O sea, no necesariamente la embriaguez patológica está vinculada a la existencia de una adicción, sino a la existencia de una alteración. Por ejemplo, una irritabilidad cerebral que genera luego que la persona, ante el consumo de alcohol, desarrolle este tipo de conductas, se transforme en alguien extremadamente agresivo. Entonces, aquí tomaríamos en cuenta dos cosas, ¿no? Historia de problemas con el alcohol y que puede ser un factor de riesgo. O sea, en un escenario de consumo, la persona se hace peligrosa, pero mientras tanto no. Por eso tomamos en cuenta todos estos factores y calificamos la existencia y luego la posible relevancia del factor. Si es un alguien que bebe, pero no actúa de manera agresiva, diríamos, existe la presencia de problemas con el alcohol, es alcohólico, pero no es relevante porque no se vuelve violento. Ok, entonces, tomamos en cuenta en los indicadores generales sobre la existencia de un trastorno mental grave en el pasado, que esté interferido con la capacidad de realizar actividades, o sea, se conozca que ha tenido este trastorno y que esté interferido con su actividad habitual, que sea crónico, que haya generado hospitalizaciones psiquiátricas, es decir, ha estado en alguna medida atendido psiquiátricamente, ha tenido medicación, si es que ha existido la fase aguda en un pasado reciente. Y por otra parte, que esto genere en los episodios en los cuales la persona sufre de esta, o la aparición, o tuvo la aparición de esta alteración, que se hayan dado cambios en su estructura, en el manejo de sus relacionamientos, en este constructo global llamado personalidad. Cuando hablamos de indicadores del trastorno psicótico, para tener claridad, que ha incluido síntomas positivos. ¿Alguien recuerda qué son los síntomas positivos en los casos psicóticos? ¿Qué son síntomas positivos? Evidentemente, Violeta, las alucinaciones son parte de los síntomas positivos. Pero las alucinaciones, recordemos que pueden presentarse también en otro tipo de alteraciones. ¿Qué otros más? Bien, delirio, cierto. Es decir, positivos son todos aquellos síntomas de tipo expansivo y negativos son síntomas que la persona, que el paciente, más bien se va retrayendo, como que se va entrando al mundo patológico. Eso se señalan como síntomas negativos. Y bueno, los síntomas positivos además son positivos porque nos dan la pauta de que la intervención terapéutica, en su caso farmacológica, va a tener un buen resultado, es decir, como que pudiese responder al tratamiento. En cambio, si es negativa, pues es más probable que no responda al tratamiento. Probablemente derive en una catatonia, ¿no? Puede derivar en una catatonia. Les recuerdo las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5. En el DSM-5 no hay ya las calificaciones de esquizofrenia. ¿Recuerdan cuáles eran las calificaciones de la esquizofrenia? A ver, en ese repasito de lo que es psicópato básica. Estaba la esquizofrenia catatónica, la efefrénica y la delirante, si no me No, equivoco. la hebefrénica es de la primera generación, DSM-3. En el DSM-4, compartida no, una psicosis puede ser compartida, pero no es tan así. A ver, la esquizofrenia, en la actualidad se habla llamémosle del continuo, lo que sería la esquizofrenia como tal, en términos de la no diferenciación. Es decir, que toda la esquizofrenia es esquizofrenia, y punto. En el DSM-4 se hablaba de la esquizofrenia paranoide, catatónica, indiferenciada, desorganizada y la residual. Y en el DSM-3 y otros se hablaba de la hebefrénica, la catatónica, la paranoide y la simple, ¿no? Son
terminologías modernas o antiguas. Entonces, ahora me entienden por qué les digo que deberían haber llevado psicopatología forense. Es fundamental. Entiendo que tienen talleres. Sería útil que ustedes pidiesen un taller de psicopatología forense. Es decir, cuáles son las que debemos conocer, las que son relevantes para nuestro ámbito. Entonces, bueno, el trastorno psicótico que ha incluido síntomas agudos, agitación, irritabilidad o hostilidad, pues ya es un referente para la posibilidad de que este sea un ítem que sea considerado, por ejemplo, grave hacia el futuro. Y en el episodio psicótico hay incluido contenidos de agresión o de violencia. Cuando hay alteraciones a nivel de estado de ánimo, ha incluido episodios maníacos o hipomaníacos. ¿Dónde se presentan los episodios maníacos o hipomaníacos? ¿En qué trastorno del estado de ánimo? Bueno, que era antes trastornos del estado de ánimo. ¿En cuál se presenta? Exactamente, en el trastorno bipolar. Ahora pregunta, ¿qué diferencia entre el episodio maníaco y el hipomaníaco? En el hipo tiende a retraerse, contraerse. Y en el maníaco es una extraversión eufórica que le podría dar. Sí, en parte. En realidad el hipomaníaco es que no llega a la manía, es decir, no lleva a la desorganización completa, ¿no? Exactamente, está reducida a la manía. El mejor ejemplo para que ustedes vean lo que es una persona bipolar es la película Mr. Jones con el Richard Gere. Yo creo que es de las mejores películas que se han hecho sobre el trastorno bipolar. Consejo, consíganla y van a poder ahí visualizar. Y lo que vamos a encontrar es algo interesante, ¿no? El hecho de que la persona en el estado expansivo, en el estado maniacal, pues es muy probable que actúe de manera agresiva hacia su entorno, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que la persona haya tenido en estos episodios hipomaníacos irritabilidad, ira, hostilidad, haya incluido comportamientos autolesivos. ¿Qué tipo de comportamientos autolesivos podemos hablar? Quemaduras, cortes, muy bien. Todos los comportamientos que hubiesen generado daño en la propia persona. Y paralelamente intentos o ideas serias suicidas. Y de otros trastornos mentales graves, dificultades en el comportamiento adaptativo, pautas de comportamiento repetitivo o estereotipado, que podría ser un caso de un TOC, un trastorno de personalidad también, o la observancia rígida, costumbres y procedimientos. Debemos recordar que las personas con TOC pues, pueden hacerse muy violentas. Y lo mismo las personalidades que son de tipo obsesivo-compulsivo, ¿no? Pueden hacerse muy violentas porque la carencia de control les acaba la vida, entonces necesitan controlar y cuando algo sale de su control, pues se vuelven extremadamente agresivos. Historia de problemas del trastorno de personalidad. ¿Cómo sabríamos esto? Pues a partir, primero este factor refleja la historia de problemas graves resultantes de trastornos de personalidad fijos y no adaptativos. La mayor parte de los trastornos de personalidad son no adaptativos, ¿no? Sin embargo, para tomar en cuenta que un trastorno hace que la persona sea peligrosa, es que debería ser o de tipo antisocial, donde puede incrementarse la posibilidad de daño, o que el trastorno antisocial, los otros, tengan características que puedan relacionarse, que puedan generarnos, por ejemplo, la posibilidad de daño hacia el entorno o la inestabilidad. Entonces, a nivel general, que el trastorno ha interferido con actividades educativas y laborales, que ha empeorado con el tiempo, que ha puesto a otros en riesgo de sufrir experiencias de daño, o ha interferido con las relaciones interpersonales o con esfuerzos de rehabilitación. Cuando hablamos de trastorno de personalidad antisocial, eventualmente lo que sería psicopatía o lo que antes se llamaba el trastorno antisocial, hablamos que la persona es dominante, antagonista o hostil, se siente alguien único, con derechos especiales, es deshonesto, poco sincero, manipulador, carece de empatía, emocionalidad fría y distante, su comportamiento es irresponsable, imprudente
o impetuoso, es cruel o insensible. Casi las pautas del trastorno antisocial. Y también en los otros trastornos donde hay conducta inestable, desorganizada, autolesiva, altos índices de ansiedad, dependencia, ambivalencia, no freno en las emociones, inestabilidad, ansiosos o angustiados, se siente que su propio yo es débil, fluctuante y caótico. Estamos hablando, por ejemplo, de personalidades de tipo límite, que pueden ser considerados de riesgo bajo diferentes circunstancias, riesgo de violencia bajo diferentes circunstancias. Luego, también en este ámbito tomamos la historia de problemas con experiencias traumáticas. Esto representa que se toma en cuenta la historia de sucesos traumáticos en los diferentes momentos de la vida. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, y lo dice la propia calificación. Lo van a ver en el apéndice B, que habla de experiencias traumáticas en dos ámbitos, ¿no? Siendo víctima o siendo alguien que ha sufrido un trauma, o experiencias adversas en la infancia. Cuando hablamos de ser víctima, hablamos de maltrato en sus niveles psicológico, emocional, físico, por parte del padre hasta los 17 años. Maltrato o abuso infantil grave, hablamos de persistente repetitivo con lesiones graves, haber sido testigo de violencia intrafamiliar o haber estado expuesto a ello. Una cosa es ser testigo y otra cosa haber sido víctima. Y por otra parte decíamos ser testigo de violencia grave contra familiares, seres queridos o distintos a los padres. Y por otra parte, los indicadores de experiencias adversas en la crianza tienen que ver con estilo parental coercitivo, se lo pegaban de chico, inestabilidad familiar, delincuencia parental no violenta, condenas de los padres antes de los 10 años, delincuencia parental violenta o no, que incluye la violencia de pareja, muerte de los padres durante la infancia o adolescencia, consumo de drogas por parte de los padres y haber estado en instituciones de menores. Esto nos hace calificar como que existe, es decir, presencia. Y luego, ya en la evaluación, luego de toda la obtención de información, podemos decir si estas experiencias, si esto se ha hecho algo habitual y que podría llevar a que la persona cometa, por ejemplo, diferentes tipos de conductas violentas. La historia del H9. La historia de problemas o actitudes violentas. ¿A qué se refiere? A un historial en el cual la persona haya tenido problemas por sus comportamientos. Hace referencia a la relación entre actitudes que apoyan la violencia, que se reflejan en acciones, convicciones, valores o pensamientos violentos bien consolidados. Se considera y valora la creencia de que el comportamiento violento está justificado para alcanzar los objetivos personales o materiales, es decir, todas las ideas que apoyarían o justificarían el uso de la violencia. ¿Qué indicadores tomamos en cuenta? Pues actitudes violentas durante la niñez o adolescencia, actitudes violentas que aparecen en diferentes periodos del desarrollo, justificación de la violencia, fantasías violentas, minimización o negación de la violencia, por ejemplo, que efectúan, involucrarse en organizaciones o bandas delictivas, rehuir a las normas, costumbres sociales o burlarse de ellas, justificación de la violencia para obtener beneficios económicos, placer o satisfacción en el que se cause daño a otra persona, se siente feliz que el daño a otra persona, actitud burlona hacia la policía o la justicia penal o los sistemas funcionarios, el menosprecio a las personas, actitudes violentas presentes cerca en el pasado relativamente reciente y actitudes que han intensificado a lo largo del tiempo. Luego tendremos historia de problemas con la respuesta al tratamiento o supervisión, es decir, si antes ha estado con algún tipo de tratamiento, pues este factor refleja ello. La historia de problemas graves con la respuesta de intervención a lo que sería la psiquiatría, medicación,
o a la acción de los psicólogos forenses. Nosotros no hacemos terapia, pero sí intervenimos en función a la persona y el delito. En el caso de que existiesen programas penitenciarios o de rehabilitación, los planes de supervisión diseñados y aplicados para mejorar el ajuste psicosocial, la salud mental de la persona o reducir las probabilidades de cometer actos violentos. ¿Qué indicadores tomamos en cuenta? Dificultades para mantener relaciones positivas con otros profesionales, con los profesionales que están a cargo de ese tipo de actividades. Actitudes negativas, hostiles, pesimistas hacia los tratamientos. Participación superficial o no sincera en los tratamientos y supervisiones. Incumplimiento de los procedimientos programados. Que los problemas se han incrementado a lo largo del tiempo. Hay problemas en el pasado reciente sobre esto. Y por otra parte, que haya saboteado todo lo que sería la intervención terapéutica, ¿no? Incluido las prescripciones de tipo médico-psiquiátrico. Todo esto lo tipificamos, por una parte, en lo que sería presencia, pero también en términos de la posibilidad de que estos factores sean determinantes hacia adelante. Si quieren, que mi figura hasta la sepultura, decía mi abuelita, entonces más o menos hace referencia a ello. Es decir, cómo es la persona a partir de su historia, cómo funcionaría. Esto en la primera parte no nos da para lo otro, lo vamos a hacer el día lunes, misma hora, mismo canal. Entonces vamos a terminar de ver el HSR, yo supongo que ya van a tener sus archivos, por lo tanto podremos trabajar adecuadamente, ya como lo que ustedes puedan ver, en toda la segunda parte que tiene que ver con lo clínico y lo histórico, y luego hablaremos de algunos temas que a ustedes les interesen. ¿Queda claro? Aquí quedaríamos. ¿Alguna duda o pregunta? Para que aclaremos las dudas. Claro, por eso pedí la clase del día lunes, ¿no, Violeta? Por eso pedí que haya una clase más el lunes, que no estaba programado. De manera que estaríamos ahora confirmando que va a haber esa clase el día lunes. Entonces creo que ya nos vamos. Todos. Listo, nos vemos entonces.